Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mini Green Pod. Estos episodios cortitos en donde te platico más sobre la alimentación sostenible y el estilo de vida ecoconsciente. Gracias por ser parte de este episodio. Ya llevamos más de 100 episodios en el podcast y me alegra mucho saber que estás ahí escuchándome. Y bueno, para abordar este tema, quisiera comenzar con un dato curioso en donde se refiere que el 80% de la soya producida mundialmente es destinada para el consumo de el ganado, es decir, de principalmente estos animales que al final terminan en nuestro plato y que tan solo el 8% de esta producción es destinada al consumo humano. Es decir, que solo esa pequeña proporción del 8% puede acabar en nuestro plato en forma de soya. ¿Cómo podemos cocinarla? Hay muchas formas, pero el consumo es mínimo y bueno, es importante empezar a crear conciencia. Y bueno, todo esto porque quiero platicarte un poco más sobre los alimentos sostenibles. ¿Qué son los alimentos sostenibles? Se habla muy poco de este tema, tú que me escuchas en México, quizá lo escuchas poco, pero acá en Francia cada vez más hay este abordaje hacia una alimentación que sea más amigable con el planeta y que también sea amigable con nuestra salud. Por eso es que a mí me apasiona mucho este tema y te voy a platicar en qué consiste y cómo se comen estos alimentos sostenibles. Los alimentos sostenibles son aquellos cuya producción tiene un menor impacto ambiental, porque como todos sabemos, esto no es un secreto, la producción de alimentos implica que se utilizan varios recursos, como el agua, por ejemplo, es uno de los recursos que más se usa en la industria agroalimentaria. Y bueno, también están otros recursos como la energía, como pues la tierra en donde se siembran los alimentos. Y bueno, en resumen es eso. Ahora, los alimentos que son sostenibles tienen un menor impacto a nivel producción de CO2. Es decir, en esta cadena de producción, al final la energía que se ocupa para tenerlos en nuestro plato es menor, es decir, hay menos utilización de agua en su producción, es decir, son un poquito más asequibles, se pueden también sembrar en pequeños terrenos para el consumo humano o en grandes terrenos, pero con un menor impacto en nuestro planeta. Además, bueno, hay que considerar que para que un alimento llegue a nuestro plato hay toda una cadena de producción, distribución y consumo. Entonces, no todo se limita a la producción, sino también a cómo es que ese alimento llegó hasta la mesa en donde nos sentamos y en el plato, que es donde nos servimos y comemos este tipo de alimentos. Ahora, existen varios ejemplos de estos alimentos, pero yo quiero clasificarlos en grupos para que después podamos dar ejemplos más claros de cada familia. Pero, según referencias que estuve consultando, los alimentos sostenibles son aquellos que se encuentran en el grupo de alimentos de origen vegetal, principalmente. De ahí la importancia de promover una dieta a base de plantas, de ahí la importancia de trascender al vegetarianismo o de ser simplemente flexitarianos o flexitarianas. Entonces, estos alimentos de origen vegetal los vamos a encontrar en diferentes familias o grupos. Por ejemplo, frutas, verduras, cereales, leguminosas, que son las que puedes apreciar aquí, y también está esta parte de la producción de algunos granos, depende del tipo de grano, pero también son de origen vegetal. Y el único alimento de origen animal que entra en esta categoría de alimentos sostenibles son los derivados de los lácteos que conocemos como yogurt, sin azúcar. Entonces, algunos ejemplos para recapitular brevemente cuáles son aquellos alimentos sostenibles que debemos privilegiar
para disminuir este efecto del calentamiento global que ya es evidente son frutas y verduras de temporada, depende del lugar donde te encuentres, porque pues las temporadas cambian de un país a otro. Manzanas, kiwis, cítricos, que ahorita es época de cítricos en muchos países, uvas o plátanos, fresas, depende de dónde te encuentres. Verduras, pues todo el mundo las conoce, pero te doy algunos ejemplos. Brócoli, coliflor, coles, que aquí se acostumbran mucho porque es la época ahorita de las coles y las calabazas. Pero en México, por ejemplo, tenemos una gran variedad de frutas y verduras, gracias a que tenemos un clima privilegiado todavía. Y bueno, entrando al grupo de los cereales, están también todo lo que son granos, granos como los cereales tipo trigo, avena, en algunos casos la quinoa, que es muy popular en Sudamérica y en todo el mundo. El cuscús, pues un tipo de cereal que se acostumbra mucho en países que pertenecen a África y que también están en la parte como de los países árabes. Y bueno, también puedes encontrar el maíz, que bueno, sin duda es base de la alimentación de México, de mexicanas y mexicanos. Hay que apreciar ese maíz que de verdad nos caracteriza a nivel internacional. Y hablando sobre las leguminosas, pues bueno, hay una gran variedad. Simplemente de frijoles hay muchísimas variedades. Entonces, pues tratar de buscar frijoles que encuentres disponibles en donde tú te encuentras viviendo. Por ejemplo, aquí se encuentran mucho los frijoles rojos, que son estos que aparecen aquí, si me estás viendo en YouTube. Es lo que hay disponible. Pero en México encontramos más fácilmente los frijoles que son negros, los frijoles pintos. O sea, hay una gran variedad de frijoles, garbanzos también, el frijol mungo, que bueno, es muy popular en Asia. Y bueno, te puedo dar muchos más ejemplos de lentejas, por ejemplo, las lentejas verdes, las lentejas coral, que son unas anaranjaditas que se usan mucho en la comida hindú. Y bueno, todo lo que son semillas, también hay que privilegiar aquellas que se producen en el país donde nos encontramos. Por ejemplo, México es un gran productor de chía. Y bueno, si tú quieres consumir chía y vives allá, aprovecha porque la chía se encuentra en otros países, por ejemplo en Europa, pero es súper cara, porque esto implica un costo de distribución, que era lo que platicábamos al principio. Y finalmente, pues privilegiar también aquellos alimentos derivados de los lácteos, como es el caso de los yogurts, que deberían ser principalmente sin azúcar. Entonces, aquí está el resumen de lo que, bueno, te quería platicar sobre los alimentos sostenibles. Y bueno, si tuvieras alguna duda, por favor, encuéntrame en mis redes sociales. Estoy como nutróloga o nutróloga experta y déjame un comentario sobre este episodio. Quiero agradecerte que hayas llegado hasta aquí y solo me queda decirte, nos vemos y hasta la próxima. Y come sostenible. Adiós.